Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro diálogo con el tema derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, la cual tiene como objetivo reconocer y promover los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad en el marco de la ENAPEA, de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Agradecemos el interés de tanto las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio y bueno, esperemos sea de su utilidad toda la información proporcionada. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias de antemano. Y bien, a nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, presento a la licenciada Alma Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Damos la bienvenida por parte del Consejo Nacional de Población a la doctora Carla Bonilla Aranda, directora de Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental, a la maestra Claudia Gaona Salado, subdirectora de Coordinación Estatal y Municipal, y al maestro Luis Enrique Santiago Marcial, enlace con las entidades federativas. A continuación, siguiendo el orden del día, daremos paso al mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Bien, a la Secretaría de Gobernación le da mucho gusto poder eh, promover estos encuentros de dos resultados de la colaboración de dos organismos que pertenecen a la propia Secretaría. Me refiero a INAFED y a CONAPO, el Consejo Nacional de Población. Hemos venido desarrollando diálogos que tienen que ver con el proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes que tengan capacidad para decidir su futuro, y todo ello en el marco de lo que se denomina Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, por sus siglas ENAPEA. ENAPEA. El día de hoy, de una manera más específica, se habla de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. El tema es muy, muy importante porque en nuestro tiempo lo que se denomina genéricamente discapacidades, que es tener en el fondo capacidades diferentes para desenvolverse en la vida, anteriormente equivalían a una especie de marginación total de una persona, lo que constituye un enorme absurdo. Como no quiero robar tiempo a quienes van a tener a su cargo las exposiciones, simplemente haré notar que nuestro país, por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos, que son de personas que tienen alguna forma de discapacidad, ha obtenido más medallas que con los atletas normales, medallas de oro. Es verdaderamente emocionante, conmovedor ver a algunas personas que tienen problemas físicos serios, importantes, realizar esfuerzos atléticos extraordinarios frente a este tipo de personas, y cuando tienen éxito simplemente hay que quitarse el sombrero. Eh, todos estamos en riesgo de discapacidad porque además la, eh, el despliegue de nuestra potencialidad depende también del medio en el que nos desenvolvemos.
No todo se le puede exigir a la persona. Si se puede cambiar el entorno para que signifique estímulo, sería maravilloso. Por ejemplo, si a mí me trasladan a China, a Japón o a Tailandia, soy un discapacitado verbal absoluto porque no conozco ninguna palabra de aquel idioma. Las diferencias en las posibilidades de nuestro desenvolvimiento, del desenvolvimiento humano, derivan tanto de la persona, repito entonces, como del entorno. Y aquí de lo que se trata es de que en los entornos locales a los que hemos invitado a estar presentes es para que propicien por todos los medios el reconocimiento de que las personas que tienen alguna discapacidad, sobre todo niñas, niños y adolescentes, tengan conciencia del valor que tiene su cuerpo y se les proporcione bienestar, seguridad y la posibilidad de que puedan completar íntegramente, correctamente, su vida sexual y reproductiva cuando llegue la hora de ese tipo de madurez. Por esta razón, agradezco muchísimo una vez más la colaboración que nos da CONAPO y les ofrecemos que la gente que ha ingresado les va a escuchar con enorme atención y se va a beneficiar de sus conocimientos. No puedo dejar de decir que tuvimos una inscripción de 170 personas, pero un problema de naturaleza técnica que yo no puedo describir hizo que por alguna razón la comunicación llegara, no sé, extemporánea o insuficiente, y por eso estamos empezando un poquito más tarde, porque no teníamos la audiencia que solemos tener en nuestros encuentros con CONAP. Disculpen esta aclaración y por su atención, muchas gracias. Agradecemos las palabras por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y ahora cedo el uso de la voz a la doctora Carla Bonilla Aranda, directora de Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental de ECONAP. Adelante, doctora. Muchas gracias, Yojaira. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco mucho y muy cumplidamente las palabras del licenciado Valle y sobre todo este espacio a nombre de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, y de la maestra Ileana Villalobos Estrada, coordinadora de programas de población y asuntos internacionales. Les agradecemos muchísimo este espacio, este ciclo de conferencias y la oportunidad justo de hablar, como bien mencionaba el licenciado Valle, de un tema tan importante que es la prevención del embarazo en adolescentes, pero ahora dirigido o focalizado para un grupo vulnerable que en ocasiones pues no se visibiliza, y justo la idea o las metas que tiene la ENAPEA es poder llegar a todas las adolescentes y los adolescentes de nuestro país. Y eso implica que en los rincones de mayor marginación, más alejados, con adolescentes con discapacidad de todas los grupos étnicos, hacer posible y hacer extensivo este mensaje tan importante de que todas y todos tienen los mismos derechos sexuales y reproductivos y que es muy importante que los conozcan para prevenir un embarazo en la adolescencia y que el día que quieran experimentar la paternidad o la maternidad sea una plena decisión consciente y que eso pues tiene cabida para todas y todos. Entonces, sin más, voy a pedir por favor muy atentamente si me pueden compartir la presentación. Y presentarles a mi equipo, una disculpa, me acompaña la maestra Claudia Gaona, subdirectora de Coordinación Estatal y Municipal, y el maestro Luis Enrique Santiago, enlace de asistencia técnica con las entidades federativas. Y la verdad es que ellos siempre me apoyan muchísimo y somos un equipo y sin ellos, pues nada de esto sería posible. Entonces, muchas gracias. Si me apoyan con la presentación, por favor.
Bueno, el día de hoy, como les comentábamos, la sesión versa sobre los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. Y pues para ello es importante referir o recordar qué es la sexualidad. Y como lo hemos platicado en otras sesiones, la sexualidad es una dimensión esencial, central del ser humano, que está presente en todas las etapas de la vida, y ya lo habíamos comentado que la sexualidad inicia en el momento que nacemos y concluye hasta que nos morimos. Y a veces pues se piensa que la sexualidad solo es esta transformación física, biológica, que se tiene cuando pues se está pasando a una etapa de la niñez a la adultez a través de la adolescencia, en donde pues nuestros cuerpos, nuestras mentes pues tienen cambios significativos. No obstante, la sexualidad está presente siempre, desde un bebé hasta la última etapa en los adultos mayores, en donde seguimos teniendo pues todas estas identidades, el género, el erotismo, el deseo, la necesidad de placer, de la intimidad en ciertas etapas o en las etapas que se refieren como las edades o la etapa reproductiva, pues este interés o esta necesidad pues, de experimentar paternidad y maternidad, y pues sobre todo la parte de la orientación sexual también es muy, muy importante. Entonces, pues la sexualidad es una vivencia y se expresa justo a través de pensamientos, de fantasías, de deseos, de creencias, de actitudes, pero sobre todo de valores, de prácticas, de conductas, de relaciones interpersonales, de esta dinámica de afectos y de emociones que vamos construyendo todas y todos a lo largo y todes a lo largo de nuestra vida, y que tiene mucho que ver con los valores que tenemos, y también estos principios de respeto, de autoestima, de cómo nos percibimos, cómo nos perciben los otros, y cómo se busca que realmente haya una sexualidad plena y sana. La siguiente, por favor. Y bueno, mientras les voy comentando que esta parte de la sexualidad es muy importante y es muy significativa, porque pues no solo abarca estos sentires o estas emociones, sino que permite un pleno desarrollo de las personas, y este pleno desarrollo también hace posible un disfrute fundamental en todos los aspectos de nuestra vida, que es la salud, el bienestar físico, el bienestar mental, emocional o socioemocional, y eso por eso es tan importante hablar de sexualidad y luego, como lo veremos, hablar de derechos sexuales y cómo esto impacta también en las personas que tienen alguna discapacidad. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, la sexualidad siempre está presente a lo largo de nuestra existencia, como les comentaba, y también es muy importante decir que la sexualidad es inherente a nuestra condición como seres humanos. Y no tiene nada que ver con la edad, simple y sencillamente la sexualidad se va transformando conforme a las etapas que vamos viviendo. La siguiente, por favor. Y justo como no importa la edad, todas las personas tenemos una determinada sexualidad que, como les mencionaba, tiene mucho que ver con nuestro entorno, con las costumbres, con la manera en cómo hemos sido criadas, criados, las dinámicas de interacción que tenemos con las personas, y sobre todo va muy en función de las diferentes etapas que tenemos en la vida. Entonces, pues ahí influyen los valores que se tienen, las comunidades donde vivimos, y sobre todo cómo nos hemos ido interrelacionando con las personas, en donde a veces pues hay ciertas prácticas que se han normalizado, pero no quiere decir que en realidad sean sanas o sean buenas. Entonces, todo este tipo de elementos pues tiene mucho que ver con una sexualidad que está disasociada de la edad. La siguiente, por favor.
Y entonces niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, personas adultas mayores, y ahí incluiría todos los grupos étnicos, todas las personas con discapacidad vivimos una determinada sexualidad. Y lo importante de esa sexualidad es que sea un pleno ejercicio y un disfrute de la misma en cualquier etapa de la vida. Y sobre todo mencionar que este disfrute de la sexualidad, pues es lo que ayuda o nos ayuda a un continuo desarrollo y sobre todo a identificar y a conocer que tenemos que poner atención en las diferentes necesidades que tenemos. A veces pensamos que quizá los adultos mayores no pueden tener una sexualidad, pero pues no es así. Los adultos mayores, igual que todas las personas, tienen esa necesidad del placer, del disfrute, de la interacción entre otras personas. Y eso es un derecho, son derechos sexuales fundamentales para todas, todos, todas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí reiterarles un poco que no importa las características o las condiciones físicas, mentales, sociales, culturales o económicas, como les he venido mencionando, todas las personas contamos con una sexualidad, la cual, como les decía hace un momento, está determinada o está influida por las propias características en las que nacemos, en donde nos desarrollamos, donde crecemos y por la propia dinámica de la vida. Y sobre todo la manera en que se construye esta sexualidad y cómo las personas vivimos una identidad tiene mucho que ver con las costumbres, con las comunidades, con la manera en que nos criaron, nos ejerció una crianza, en donde a lo mejor, como les decía yo anteriormente, se pudo haber hecho creer que el disfrute de la sexualidad era algo malo cuando no es así, cuando es una necesidad inherente a los seres humanos, es decir, propia de los seres humanos, como lo es otras tantas fisiológicas, pero esta sexualidad pues tiene que disfrutarse en pleno conocimiento, con toda la información veraz, científica, para que realmente pueda ayudarnos, porque también es muy importante decir que la sexualidad va relacionada con no solo con este disfrute, sino con el mantenimiento de la propia salud sexual. Y que mientras más información tengamos, pues se podrán prevenir tanto infecciones de transmisión sexual, perdón, como enfermedades de transmisión sexual y prácticas psicoemotivas o socioemocionales que no permitan un pleno desarrollo de nuestra sexualidad o que nos hagan, o que no nos hagan sentir de la manera más óptima. La siguiente, por favor. Y bueno, justo reconociendo que nuestro país es diverso, multicultural, que somos un crisol de culturas, de etnias, de diversidad, de razas, pues reconocemos que hay una existencia de diversos grupos que tienen características y condiciones propias, únicas, que los hacen singulares, y eso es lo extraordinario de nuestro maravilloso México, ¿no? Donde coexiste población afrodescendiente, pero también mestiza, pero también población indígena, y eso da una riqueza cultural extraordinaria. Y lo más importante es decir que la ENAPEA, la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, tiene un enfoque de interculturalidad, una mirada que permite que, sin importar si yo soy morena o si el de al lado es afrodescendiente, o quizá la chica de enfrente es mestiza, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos derechos sexuales y reproductivos, y lo más importante es que nosotras, nosotros, nosotres decidimos sobre nuestros cuerpos y sobre estos derechos. Y entonces, sin importar a qué grupo de población pertenezca la gente, pertenezcas tú, pues
tenemos una determinada sexualidad que se puede ejercer y disfrutar plenamente, que eso es lo que se busca, un verdadero ejercicio pleno, placentero, saludable de la sexualidad. La siguiente, por favor. Bueno, estos derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos. Nuestro país reconoce los derechos humanos como elementos esenciales, inherentes a todas las personas, no solo a los mexicanos, sino también a las personas residentes del territorio mexicano, es decir, quienes habiten aquí, quienes lleguen al territorio nacional, pues tienen estos derechos humanos y todas las personas tienen una determinada sexualidad, sin importar el amplio significado que tiene la diversidad de características o condiciones con las que vivimos. Y los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte esencial de estos derechos humanos. Y, y esta gama de derechos humanos justo nos lleva a reconocer, a valorar la existencia de estos, pero más allá de saber que hay derechos sexuales y reproductivos, el mensaje o lo relevante de esto es que todas y todos tenemos derechos sexuales y reproductivos y que en la medida que los conozcamos será más fácil estar informados para ejercerlos. Y especialmente nos dirigimos al grupo de las y los adolescentes, ¿no? Que es esencial que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos para después ejercer. La siguiente, por favor. Y justo en este crisol de diversidad cultural, también me gustaría mencionar que hay diversidad de diferentes grupos, que todas y todos, sin importar raza, sexo, condición económica, condición física, creencia religiosa, preferencia sexual, todas, todos, todos tenemos derechos humanos, somos sujetos de derechos humanos y por supuesto los derechos sexuales y reproductivos. Y en esta diversidad de la que hablamos, pues los adolescentes son una parte muy importante porque a veces creemos que la población adolescente es homogénea, pero en realidad son una gran representación de la diversidad que existe en nuestro país. Y no solo lo refiero en términos culturales o de idiosincrasia, sino que hay adolescentes que carecen de los recursos económicos pues para poder seguir estudiando o que también tienen diferentes carencias o que pertenecen a grupos vulnerables como es el caso de migrantes o de población LGBTQ+, o como es en esta ocasión, son personas con discapacidad. Y estas adolescentes y estos adolescentes que viven la vida con algunas barreras que les han impedido a lo mejor un pleno desarrollo o alcanzar sus sueños plenamente como lo haría otra adolescente u otro adolescente, pues viven en condiciones acordes a sus necesidades. Y por eso es muy importante desde la ENAPEA poder reconocer los derechos de las personas con discapacidad, de las personas adolescentes con discapacidad, y sobre todo reconocer y hacerles saber los derechos sexuales y reproductivos y cómo ejercerlos. La siguiente, por favor. Bueno, antes de seguir hablando o ahondando sobre los derechos sexuales y reproductivos, me gustaría comentarles la definición de discapacidad que generalmente se adopta o se refiere, porque la discapacidad, desafortunadamente, desde un enfoque médico asistencialista, es considerada como una condición que requiere de cuidados especiales, de rehabilitación, y esta rehabilitación o esta condición asociada con los cuidados refuerza ciertos estereotipos de dependencia y además de dependencia de ciertas limitaciones en todos los sentidos, tanto de autonomía como de movilidad o ciertas barreras que refiere la propia
esta propia conceptualización de discapacidad. Y entonces, por esta misma percepción o este mismo concepto, se ha negado o no se ha visibilizado como debiera el derecho a la sexualidad y la salud sexual y reproductiva que tienen las personas con discapacidad, y muy particularmente en esta sesión nos referimos a las y los adolescentes con discapacidad. La siguiente, por favor. Y bueno, justo decirlo de manera muy clara, muy enfática, que las personas con discapacidad, como yo les mencionaba hace un momento, tienen derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo las y los adolescentes, en donde estos derechos son sus derechos y muchas ocasiones no son visibilizados, no son mencionados, y por eso es tan importante llevar el mensaje de la ENAPEA, llevar la prevención del embarazo a todos los rincones de nuestro país. Ustedes que son y que tienen el privilegio de ser autoridades locales y de conocer las características y lo relevante de sus comunidades, pues saben que en ocasiones, pues, algunas personas con discapacidad son limitadas, ¿no? Entonces, en México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, del total de la población que había en ese año, que eran 126,014,024 personas, el 5.7% de la población, es decir, 7.168.178 personas tenían discapacidad o algún problema o condición mental. Y lo digo en pasado porque pues obviamente ahora somos 132 millones y pues esta cifra ha aumentado. Entonces, la actividad con dificultad más reportada entre las personas con discapacidad o condición mental es caminar. Y además de caminar, pues es subir o bajar en un 41%, y ustedes lo saben bien. Se han hecho muchos avances, mucha búsqueda de mejorar la infraestructura, pero aún sigue habiendo en la mayoría de los lugares escaleras, no hay tantas rampas o tantos accesos para las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Y estos datos sociodemográficos pues son muy importantes, son un referente que nos permite tener la herramienta de generar políticas públicas justo para ayudar a este grupo poblacional en vulnerabilidad y generar mejores accesos o facilitarles más las condiciones de vida, y pues sobre todo que puedan vivir una vida plena, ¿no? Y dentro de este grupo, pues obviamente se encuentran las y los adolescentes. Mencionarles que la composición por sexo muestra que entre las personas con discapacidad o que tienen algún problema o condición mental, el 52% son mujeres, o sea, hay más mujeres con discapacidad. En el 2020 eran 3.734.665 mujeres, mientras que el 48%, 3.433.513, pues eran hombres. Entonces, pues esto de alguna manera ha afectado a las mujeres. Entonces, imaginen a una chica adolescente indígena en condiciones de pobreza extrema que además tenga la discapacidad de no poder caminar o que sea sordomuda y que no conozca sus derechos sexuales y reproductivos y que lamentablemente sea pues objeto de algún abuso sexual. Entonces eso, en vez de promover su desarrollo, pues limitará el pleno ejercicio de su sexualidad, vulnerará sus derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, y por supuesto su propio desarrollo y plenitud de vida. Entonces, por eso es tan importante hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, particularmente los adolescentes, y por eso desde la ENAPEA y desde las políticas públicas que se hacen, y ustedes que tienen el honor y el acercamiento, pues creemos que es muy importante poner en la mesa este tema. La siguiente, por favor.
Y bueno, referirles que hay algunas causas de discapacidad y que la discapacidad puede afectar a cualquier persona y puede hacerlo de muchas maneras a lo largo de su vida y que estas causas son diversas. A veces creemos que la discapacidad es solo no poder caminar o no poder escuchar o no poder hablar, pero comentarles que el uso de los anteojos, yo uso anteojos, el día de hoy no me los ven porque uso lentes de contacto, pero el uso de los anteojos es una discapacidad. Y a veces no lo tenemos tan normalizado o tan interiorizado porque pues hay muchos estereotipos o hay ciertos estigmas, pero conocer que hay diferentes discapacidades y diferentes causas de discapacidad y que el estigma y los estereotipos nos hacen mucho daño y en lo que podemos trabajar es justo en entender que todas y todos tenemos derechos humanos, que todas y todos y todes somos diferentes y esa es la diversidad y eso es lo importante en el país, en las comunidades, generar unidad en la propia diversidad, ¿no? Asumirnos como diferentes pero también unidos y que eso es lo que nos ayuda a impulsar y ejercer estos derechos sexuales y reproductivos para todas, todos, todos. Y mencionarles que estas causas de discapacidad pues pueden ser por nacimiento, por edad avanzada, por enfermedad, por accidente o por violencia. La siguiente, por favor. Y bueno, para referir a estos tipos de discapacidad y cómo se hace un vínculo específico con los y les adolescentes que tienen alguna discapacidad, le voy a ceder la palabra a mi colega, la maestra Claudia Gaona, que les va a referir justo estos tipos de discapacidad. Muchísimas gracias por su atención y yo quedo aquí atenta. Bueno, agradezco muchísimo el espacio. Para nosotros es un honor poder estar aquí. Muchas gracias, SINAFED, por permitirnos hablar sobre este tema tan importante para la inclusión de todas las personas. En ese sentido, yo voy a hablar de los tipos de discapacidad, ¿no? Sabemos que existen muchísimos tipos de discapacidades y que ninguna persona tiene la misma discapacidad que otra ni presenta pero pueden clasificarse o se han englobado, ¿no? En 6 grandes tipos, ¿no? La primera de ellas refiere a la discapacidad física o motriz. Esta refiere a esta dificultad de movilidad, ¿no? Ya sea para caminar, mantenerse en ciertas posturas o desarrollar habilidades que permitan sujetar algunos objetos, ¿no? Este tipo de discapacidad normalmente hace necesario el uso de ciertos apoyos técnicos o prótesis para este tipo de discapacidad. La otra discapacidad tiene que ver con la discapacidad sensorial y específicamente la auditiva, es esta restricción que se tiene a la función de percibir los sonidos externos y cuando la pérdida es superficial o moderada, pues se puede hacer uso de auxiliares auditivos, ¿no? Es muy importante entender que esta discapacidad auditiva no implica una discapacidad en el lenguaje, ¿no? Se puede adquirir esta capacidad del habla a través de retroalimentación o de ciertas técnicas, no una discapacidad no implica la otra, eso es importante entenderlo. También tenemos la discapacidad visual, que como ya lo refirió la doctora Carla, pues es esta dificultad o esta disminución o alteración en esta agudeza visual o campo visual que tiene que ver con esta percepción de los colores, de las formas, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. También tenemos la discapacidad mental o psicosocial, que se refiere a esta disfunción mental que se manifiesta sobre el deterioro de la funcionalidad o el comportamiento, y estas alteraciones muchas veces serán relacionadas con deficiencias del sistema neuronal. También tenemos la discapacidad intelectual, que ahora también vemos que está surgiendo nuevas precisiones o términos, como puede ser la divergencia
neuronal, ¿no? Que esto refiere a diferencias o alteraciones significativas en el funcionamiento intelectual y en las conductas adaptativas. Este tipo de discapacidad pues genera ciertos problemas en el proceso de aprendizaje, entendidas estos problemas como la falta de adquisición en aprendizajes en el mismo nivel de lo que se considera como normal. Y tenemos la discapacidad múltiple, es decir, que se presentan más de una discapacidad de las que mencioné, en este caso estas personas, pues se habla de discapacidad múltiple, ¿no? Pueden ser la suma de dos o más. En ese sentido, esas son las maneras en las que podemos clasificar a la discapacidad. La siguiente, por favor. Y es muy importante que cuando hablemos de discapacidad entendamos que es una construcción social. La discapacidad, más allá de un rasgo biológico, es algo que se ha conceptualizado socialmente, y algunas de las autoras refieren esta construcción del concepto de discapacidad a partir de ciertos aspectos, ¿no? Una de ellas es el cuerpo, y es esta identificación de qué tan completo es anatómica como funcionalmente un cuerpo en comparación de lo que socialmente se ha construido como normal. Muchas de estas veces esta concepción ha traído como consecuencia esta visión capacitista, ¿no? Que tanto se ha tratado ahora con esta visión de derechos humanos, tratado de erradicar. La otra es este entorno inmediato, es decir, el familiar, ¿no? La discapacidad muchas veces tiene que ver con esta, no en el solitario, no se concibe en solitario, sino es esta dificultad que se tiene con la interrelación o con esta, digamos, actuar de las personas en sociedad. Y bueno, se considera que el entorno inmediato puede facilitar o entorpecer el desarrollo de estas habilidades y capacidades, es decir, esta condición de la persona a desarrollarse, ¿no? Como todas las demás, que puede ser promovida o entorpecida de acuerdo a ese apoyo de redes que se tiene en lo familiar, en este círculo cercano. Y por supuesto también refiere este concepto de discapacidad con el contexto. Es decir, esta discapacidad puede ser una barrera o puede ser un impedimento para que una persona se desarrolle integralmente y genere un bienestar tanto personal como social, en la medida que se le limita o existen barreras, ¿no? O que implican riesgos, obstáculos, y que pueden determinar también la exclusión o la segregación de estas personas con discapacidad. Esto muchas veces tiene que ver con los espacios físicos, ¿no? Con las barreras también de comunicación que se tienen, y estas desigualdades que generan esta expresión de la discapacidad a través de estas desventajas o desigualdades. La siguiente, por favor. Y bueno, esta dificultad o desigualdad, esta concepción de la discapacidad, muchas veces tiene que ver con estas posiciones o estas visiones o prejuicios y paradigmas que se tienen respecto a las personas con discapacidad, ¿no? Que los etiquetan y les impiden desarrollarse en igualdad de condiciones en todos los ámbitos. Este tipo de paradigmas, ¿no? Muchas veces ha sido muy enfático, tiene mucho que ver con la idea de la sexualidad, ¿no? El tener esta visión infantil de ellos, en las que no se les permite tomar decisiones ni experimentar su sexualidad, creyendo, ¿no? Que ellos no entienden o tienen una limitación al poder desarrollarse y tomar sus propias decisiones. La siguiente, por favor. En ese sentido, son estos prejuicios, ¿no? Sobre las condiciones físicas, mentales, que han generado que las personas con discapacidad se les niegue el disfrute de muchos derechos, entre ellos el disfrute a ejercer de manera saludable y plena su sexualidad,
como parte de un derecho, ¿no? Y es como parte de sus derechos sexuales y reproductivos. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los prejuicios, ¿no?, que se tienen en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad? Pues es que son asexuadas, es decir, que no tienen este deseo ni pueden ser capaces, ¿no?, de vivir o ejercer su sexualidad. Se cree que debido a esta discapacidad mental o motriz o física, no deberían establecer relaciones sexoafectivas o vínculos amorosos, que tampoco se deberían ser capaces, ¿no?, de vincularse de manera sexual y tener este ejercicio de su sexualidad. Y esto está relacionado a esta idea que se tiene, que son esta visión capacitista en donde se consideran como personas inferiores o incapaces, ¿no?, de tomar decisiones libres, informadas acerca de su cuerpo, acerca de su vida, ¿no? Y por tanto, muchas veces se han tenido acciones en las que se les limita, ¿no?, su derecho reproductivo y su derecho a ser madre, a ser padre. La siguiente, por favor. Debido a esta condición, ¿no? Entonces, esto es especialmente, esto se ha dado mucho, hay un énfasis en las mujeres con discapacidad, ¿no? Siempre sabemos que existe este enfoque interseccional en donde se van complejizando, ¿no?, las desigualdades con base en las condiciones que se tienen. En el caso de las mujeres con discapacidad, pues se suman, ¿no?, esta doble desigualdad debido a que son mujeres y que están en una condición en desventaja y además viven con una discapacidad. Y como ya lo había mencionado, pues esto muchas veces tiene como consecuencia su infantilización, el negarles este derecho a ejercer su sexualidad de manera saludable y libre, ¿no?, etiquetándolas como personas incapaces, patológicas, asexuadas o hipersexuadas, ¿no?, que tienen que ser objeto de cuidado, ya que son seres incompletos y que no pueden ajustarse a esta norma del ser mujeres debido a esa discapacidad, ¿no? Y es por esta razón, ¿no?, que muchas veces estas personas con discapacidad, en especial, ¿no?, las mujeres, pueden sufrir distintos tipos y modalidades de violencia, especialmente la sexual. La siguiente, por favor. Y bueno, es importante, ¿no?, entender que todas las personas, independientemente de la condición humana que tengan, deben ejercer, ¿no?, conocer y ejercer sus derechos, y se les debe garantizar como autoridades y como personas servidoras públicas este derecho a disfrutar plenamente de su sexualidad y a no vulnerar su integralidad, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, para eso nosotros tenemos un marco normativo y jurídico que cada vez se ha ido robusteciendo y que está ligado a los derechos humanos. La siguiente, por favor. Aquí es muy importante, ¿no?, mencionar dos de los principales, digamos, marcos o documentos que refieren hacia esta promoción, ¿no?, del trato igualitario y a digamos, cambio de paradigma de lo que son esta visión asistencialista que se tiene de las personas con discapacidad hacia un trato igualitario, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya concepción, ¿no?, de discapacidad está precisamente basada en este modelo social, ¿no?, en donde todas las personas son iguales independientemente de la condición que tengan. También está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se considera que las personas con discapacidad son también titulares de derechos y que son capaces de decidir de forma libre, plena y autónoma, independiente sobre su cuerpo y sobre la manera en la que ejercen su sexualidad de una manera placentera. En términos del marco normativo nacional, pues tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial el artículo 1, ¿no?, en donde se habla de esta idea de trato igualitario de todas las personas y se
se busca que se garanticen todos los derechos humanos que están contenidos en ellas para las personas, para todas las personas, independientemente de su condición y en especial de la discapacidad. La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que también lo que busca es justo quitar este trato capacitista, esta visión capacitista o esta visión asistencialista en donde se les considera como inferiores o como personas incapaces de tomar decisiones libres y informadas, y busca erradicar todo tipo de segregación, exclusión o discriminación. Y esta se complementa, por supuesto, con la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y para, digamos, ahondar más sobre todos estos documentos y elementos jurídicos que se han ido desarrollando para robustecer este derecho de las personas con discapacidad como sujetos de derechos a decidir libremente sobre su sexualidad, le daré la palabra a mi compañero Luis Enrique. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, maestra Clau. Les saludo con muchísimo gusto. Es un placer nuevamente estar aquí. Y bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, ya que queremos, como tal, saber cuáles son las dudas, los comentarios que tienen al respecto. Y para esto voy a recuperar un poco lo que ha expuesto la doctora Carla y la maestra Claudia. Y en primera instancia es reconocer la sexualidad, reconocer su importancia y valorarla, pero sobre todo ejercerla, disfrutarla de manera plena, ya que la sexualidad, como se mencionó en un inicio, pues no es un solo grupo de la población, es inherente al ser humano. Entonces, independientemente de sus características físicas, de sus características emocionales, mentales, independientemente igual de las condiciones sociales o de cualquier otro tipo, pues todas las personas tienen una determinada sexualidad. Y referimos que tienen una determinada sexualidad porque la amplitud en la cual se enmarca la sexualidad, pues es muy amplia. Podemos nosotros definirla de diversas maneras, pero lo más importante es que reconocer nuestra sexualidad, vivirla y disfrutarla, sobre todo atendiendo a nuestras necesidades como seres humanos. Y en ese mismo sentido, como ha referido la maestra Claudia, es tan importante ahora tener en cuenta cómo impacta la sexualidad en nuestra vida, que pues nuestro marco jurídico nacional, así como el marco jurídico internacional, lo ha reconocido en instrumentos pues que hacen vinculante las acciones de los estados. Y como bien mencionaba la maestra Claudia, pues los instrumentos primordiales en México se acentúan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General para reconocer los derechos de las personas con discapacidad, así como la Ley General para prevenir la discriminación. Y aprovecho también para cerrar esta sesión en un momento más, a leer y saludar a las personas que nos acompañan y nos hacen mención en el chat de algunos comentarios. Y saludo, por supuesto, a nuestras colegas de Chiapas, también saludo a Patricia Nieto y a Claudia Martínez, así como María del Consuelo, y a los demás colegas que nos están escribiendo, un usuario 2022, y también nos hace el comentario Claudia, ¿cuántas personas con discapacidad estamos viendo este taller? Y me alegra mucho ese comentario. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que este tema sí es de interés público y es una necesidad que podamos tocarlo en diferentes espacios, porque se ha invisibilizado por tanto tiempo a las personas con discapacidad, a sus condiciones, a sus necesidades, que necesitamos reconocer y seguir impulsando este tipo de temas, pero sobre todo sus derechos. Y lo que nos ha traído aquí en el marco de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo, pues es reconocer sus derechos sexuales y reproductivos, en específico de las niñas, los niños y adolescentes, que muchas veces desde esta visión adultocéntrica, pues les negamos esos derechos. En ese sentido, y reconociendo que estas personas pues forman parte de la población, y no solo que forman parte, sino que son un grupo importante de la población, pues se han creado instrumentos específicos que reconocen sus derechos sexuales y reproductivos.
Este tema como tal ya lo hemos tocado en otros espacios, así que solamente voy a hacer mención de estos instrumentos como instrumentos que pueden ustedes conocer, leer, impulsar, pero sobre todo hacerlos propios. Y este primer instrumento, que es un instrumento muy importante, y podría ser de los primeros instrumentos que reconoce los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes en México, pues es la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes. Esta cartilla pues fue el resultado de un impulso de instituciones, así como de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, que reconocieron la importancia de estos derechos, pero sobre todo reconocen la necesidad de que las personas tengan conocimiento de ellos. Siguiente, por favor. Como ya mencionaba también hace un momento, la cartilla pues no es una cartilla que haya aparecido de un día para otro o que haya sido una idea simplificada, sino que tiene todo un contexto histórico, tiene todo un contexto social, pero sobre todo tiene todo un marco que la avala. Y como hemos referido también ya en otros espacios y en otras sesiones del INAFED, y para que ustedes también puedan adentrarse un poco más si les interesa, pues les invitamos a que puedan ver las sesiones que se han transmitido, ya sea a través de la página de Facebook, para que puedan justamente tener más conocimiento al respecto. Lo único que voy a referir por el momento es que esta cartilla está fundamentada en el marco jurídico nacional y que se alinea principalmente al reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas. Y en específico, esta cartilla cuenta con 14 artículos relacionados en el ámbito de la sexualidad de las personas para que los puedan ejercer de manera libre, responsable y sobre todo la puedan disfrutar de manera plena. Entonces, es muy importante hacer énfasis en que los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, aunque no se haga mención aquí de las personas con discapacidad, pero sí las toma en cuenta, porque esta cartilla también, al reconocer que son derechos humanos, no hace distinción de ningún grupo, ¿ok? Entonces, personas con discapacidad que nos están acompañando en estos momentos y para también hacer del conocimiento a las niñas, a los niños y adolescentes que tienen una discapacidad o que en un futuro podrían contar con una discapacidad, porque ya lo ha referido la maestra Claudia, que la discapacidad puede aparecer, puede hacerse presente por diversas circunstancias. Entonces es muy importante que todas las personas reconozcamos estos derechos, incluyendo a las personas con alguna discapacidad. Siguiente. Sin embargo, también es muy importante reconocer que a pesar de que no se hace mención sustantiva de las personas con discapacidad en esta cartilla, sí se dirigen estos derechos a todas ellas. Entonces podemos saber aquí los 14 derechos, no los voy a mencionar ni describir en este momento y por cuestiones de tiempo, pero sí les invitamos a que puedan pues consultar la cartilla a través de internet o bien solicitarla pues con todo el equipo de INAFED o a través de nuestra coordinación aquí en el Consejo Nacional de Población. Y estos derechos pues aquí los podemos ver y son muy parecidos a los derechos que se acentúa, oigan muy bien, en la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad, que es la que a continuación les vamos a presentar. Adelante, por favor. Al reconocer que todas las personas con discapacidad enfrentan y se han expuesto a muchos retos, pues tienen necesidades e intereses particulares. Es por eso que el Instituto Nacional, el INMujeres, en vinculación con otras organizaciones, pues se dieron a la tarea de crear esta cartilla y atender justamente, reconocer y atender, así como impulsar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Entonces, esta cartilla, este instrumento nos ayuda también a hacer partícipe a esas personas en el impulso y el reconocimiento y en el disfrute de estos derechos. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo surge y en qué momento nos encontramos con esta cartilla. Pues el interés de crear esta cartilla surge en el año 2017 y pues
se desprende de un foro sobre género, sexualidad y discapacidad. A partir de este foro surgen diferentes diálogos, diferentes cuestionamientos y propuestas también para que se pudiera realizar materiales e instrumentos que reconocieran los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Entonces ya vemos ahí cómo se fue realizando ese trabajo y cómo fue evolucionando hasta el punto de constituir la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad. Entonces, de 2021 a 2022, el trabajo ha sido eso, seguir impulsando también esta cartilla, tanto la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Personas Jóvenes y la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de Personas con Discapacidad, entendiendo las barreras que enfrentan este grupo de la población. Siguiente, por favor. Entonces, la cartilla pretende contribuir a potencializar el goce de los derechos humanos de las mujeres y de los hombres con discapacidad. Esto para coadyuvar a la igualdad desde una perspectiva de género. Es por ello que esta cartilla se hace indispensable no solamente para las personas que tienen una discapacidad, sino para el conocimiento de toda la población, ya que lo que también se busca es que se rompan y se dejen atrás todos estos prejuicios, todos estos estereotipos, todos los estigmas y todo este marco que limita el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Y como ustedes sabrán, pues muchas veces se les cuestiona por qué deben, pues, vincularse amorosamente cuando tienen una discapacidad. Y el peor de los comentarios, al menos desde mi criterio, es por qué las personas con discapacidad deben tener hijos. Porque las personas en sus prejuicios, en sus ideas mal establecidas, pues piensan que una persona con discapacidad, ¿no? Ya sea de algún tipo, de cualquier tipo, pues puede justamente tener niñas, niños también con discapacidades, pero no es del todo cierto. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos que empezar a dejar estos prejuicios y estos estereotipos atrás e impulsar el ejercicio pleno y el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Es por eso también que nos comenta aquí el usuario 2022 que nos dice, creo que tiene mucho que ver también cómo vemos nosotros las discapacidades, quiénes somos nosotros para juzgar, y es totalmente cierto lo que nos comentas. ¿Quiénes somos para juzgar? Nosotros debemos reconocer que debemos de vivir en un entorno de igualdad y que una discapacidad no nos va a hacer que vivamos con mayores o menores o mejores oportunidades. Tenemos que reconocer que en nuestro marco jurídico nacional e internacional, todas las personas tenemos los mismos derechos y estos derechos que estamos presentando hoy, pues, son para reconocer que las personas con discapacidad también tienen derechos sexuales y reproductivos. Entonces, la cartilla se ha desarrollado a partir de dos enfoques. El primero parte de un modelo social que fundamenta que todas las personas son iguales independientemente, escuchen muy bien esto, de su condición humana. Esta condición, por supuesto, refiere a que se puede tener alguna discapacidad. Y el segundo, desde un reconocimiento de los derechos humanos, que promueve un campo de acción fundamental para que las personas con discapacidad puedan ejercer libre y plenamente el ejercicio de la toma de decisiones que inciden en su vida y que, por supuesto, pueden ayudar a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, esto es muy importante reconocerlo al momento de dar lectura a la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. La cartilla también se ha elaborado a partir de la revisión de criterios nacionales e internacionales, como lo mencionamos hace un momento. A partir de este foro y a través de ese diálogo, pues surge el interés por crear esta cartilla y seguimos con el interés de seguir impulsándolo en todos los niveles, en todos los espacios y dirigidas para todas las personas de todos los grupos de la población. Sobre todo, también reconociendo el marco de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011, que hace mención pues al reconocimiento de los derechos humanos para toda la población. Entonces es muy importante también tomar en cuenta esto. Siguiente, por favor. Nos comenta María del Consuelo, dice, así es, ¿por qué privarlos de esa libertad o emociones si ellos pueden siempre y cuando lo deseen? Y tienes totalmente la razón y es muy importante este comentario que nos hacen, ya que la sexualidad no solamente tiene que ver con
el erotismo, con las prácticas sexuales, sino también tiene que ver con las emociones. Entonces, cuando limitamos estos derechos de ese grupo de la población, pues también vemos afectada parte de sus emociones, de sus pensamientos, de sus proyectos de vida. Por eso referimos que cuando vulneramos los derechos sexuales y reproductivos y los limitamos en las personas con discapacidad, pues vulneramos y limitamos el ejercicio pleno de su integridad. Y aquí podemos ver los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, de los cuales se hace mención en esta cartilla, que son 13. De igual manera, no vamos a dar lectura a cada una, sino que queremos invitarles a que puedan revisarla en la cartilla que está pues de manera libre en internet. De igual manera se los podemos compartir más adelante. Entonces, esa es la invitación con esta lámina. Siguiente, por favor. Y ya por último, bueno, ya casi cerrando, pues en el marco de la ENAPEA y lo que nos ha traído aquí a colaborar con el INAFED, pues es que la ENAPEA, la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo de Adolescentes, reconoce que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Entonces, los derechos humanos que incluye, pues incluyen el respeto a la dignidad e integridad de todas las personas, sin distinción alguna y mucho menos por una distinción que surja de alguna discapacidad con la que cuente. Entonces, esta idea del reconocimiento de los derechos humanos, pues también nos lleva a visualizar, a contemplar la diversidad y reconocer el respeto a la vida. Eso es muy importante al referir que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Entonces, comprenden la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad, al ejercicio libre, placentero y responsable de la misma, sin ningún prejuicio y sin ningún tipo de discriminación. Siguiente, por favor. Entonces, la ANAPEA, ¿qué hace con estos derechos? Pues la ANAPEA ayuda a promover acciones para reconocer, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales, particularmente de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esto incluye a quienes tienen una discapacidad de conformidad con qué, pues con el reconocimiento de los derechos humanos y sobre todo en el reconocimiento de sus principios, que es el de universalidad, que es para todas las personas, el de interdependencia, que todos los derechos ahí marcados pues se vinculan, el de indivisibilidad, el de progresividad, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, promover los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños, adolescentes con discapacidad, así como el de toda la población en general, coadyuva a mejorar sus condiciones de vida y que existe también un pleno desarrollo en condiciones de igualdad y en condiciones de respeto a su dignidad. También contribuye a prevenir situaciones de riesgos que enfrentan debido a qué, a todos los prejuicios y estigmas y a todas las barreras que enfrentan todos los días, porque sabemos que también aún en la actualidad siguen las personas con discapacidad enfrentando diversas barreras sobre las cuales hay que emprender acciones para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, estos prejuicios pues son en torno a sus características y o condiciones físicas y o mentales. Siguiente, por favor. Entonces, al entender que estamos en el marco de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo, que niñas, niños y adolescentes con discapacidad conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, fortalece las acciones para prevenir embarazos a una temprana edad, en el entendido de que se pueden prevenir riesgos que los vulneran, sobre todo aquellos que son causados por algún tipo de abuso o violencia, como puede ser la violencia sexual. Entonces es muy importante y les invitamos a que puedan seguir conociendo estos derechos, a que consulten ambas cartillas, pero sobre todo a que puedan conocer un poco más de la importancia y las acciones que se promueven a través de la ENAPEA. Y agradezco el espacio, muchísimas gracias a todo el equipo de INAFED. Seguimos aquí al pendiente de todos sus comentarios y todas sus dudas. Ha sido para nosotros, nosotras, un placer poder colaborar en este ciclo administrativo. Y ya, pues prácticamente agradecerles a todas y a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por sus intervenciones, tanto a la doctora Carla Bonilla Aranda, a la maestra Claudia Gaona Salado y a usted, maestro Luis Enrique Santiago. Muchísimas gracias. Y pues bueno, no hubo por acá ninguna duda por parte de los participantes. Los comentarios que iban poniendo, pues usted amablemente los estuvo leyendo. Entonces, bueno, en lo que, si usted no tiene que retirarse todavía.
Aquí Ok. seguimos en la medida de lo posible. Bueno, entonces, Sí, claro. pues si los participantes tienen alguna duda, con mucho gusto la pueden escribir. De todos modos, como les puse hace rato, el material lo van a recibir en el correo electrónico con el que se registraron en nuestra plataforma. Pero bueno, mientras por acá se animan, ya para ir dando paso al cierre, voy a darle el uso de la voz a la licenciada Alma Galicia Esquivel. Adelante, licenciada. Gracias, Joha. Muy buenas tardes. Tengan todas, todos quienes nos acompañan. Y pues bueno, al equipo de CONACO, nuestros compañeros y compañeras, les damos las gracias por las colaboraciones a lo largo de estas sesiones, de este ciclo de temas en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y con este tema de hoy, derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, como lo mencionaron a lo largo de la exposición los compañeros, pues es un tema que tenemos que tener presente, debe de visibilizarse y obviamente también quitarnos todos los prejuicios en torno a estas personas que desafortunadamente las discapacidades que puedan presentar y son muchas de ellas visibles a la vista de todos, eso no les resta en ninguna capacidad en muchos de los casos para una paternidad responsable, una maternidad responsable y por supuesto respetarles y garantizarles también sus derechos sexuales y reproductivos como cualquier persona. Agradecemos toda la información, Luis Enrique, que hicieron, que nos dieron a lo largo de esta sesión y por supuesto invitar a quienes nos acompañan a revisar estas cartillas, estos documentos que ustedes hicieron mención, todo este marco jurídico en torno al tema y por supuesto darle la difusión correspondiente a nivel local, que esta es la intención de estos diálogos, que esta información llegue pues a todos los lugares, a las personas, en este caso pues a niñas, niños, adolescentes y a sus familiares, porque muchos de ellos también son dependientes para muchas de sus actividades y entonces las personas, sus cuidadores, sus cuidadoras, pues también deben de tener toda esta información para poder contribuir en esta garantía de derechos, así que muchísimas gracias por toda la información, por este ciclo. Les comento que nuestras compañeras ponentes, la doctora Carla Bonilla y nuestra compañera, la maestra Claudia Gaona, tuvieron que retirarse de la sesión porque tenían también un asunto laboral que atender. Nuestro compañero Luis Enrique nos hizo favor de quedarse al final para el cierre. Y pues Luis Enrique, por tu conducto, también agradecer esta colaboración a la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, que es la secretaria general del Consejo Nacional de Población, por este ciclo de diálogos. Y por supuesto a la doctora Carla Bonilla también todas sus gestiones para lograr estos temas. Y no sé si quieres hacer un comentario antes de irnos al del cierre, Luis Enrique. Únicamente agradecer a nombre de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, a nombre de la doctora Carla Bonilla Aranda, de la maestra Claudia y de todo el equipo de quienes integramos aquí la Secretaría General del Consejo Nacional de Población por el apoyo que nos brindan ustedes, Alma, y todo el equipo de INAFET, Yojaira, Magdalena, Mirza, Daniel y por supuesto al licenciado Valle, por las facilidades y por el impulso a estos temas que consideramos son de suma importancia para la población, sobre todo para las autoridades municipales de nuestra República, porque creemos y no creemos, estamos seguros de que hacen una excelente labor y que gracias a su trabajo y a sus esfuerzos, pues vamos a contribuir a mejorar las condiciones de vida de todas las personas, incluyendo por supuesto a las personas con discapacidad. Y por supuesto agradezco a todas las personas que se presentaron a pesar de las dificultades técnicas en esta sesión y que pues estuvieron aportando sus comentarios y haciendo sus preguntas a través del chat, porque pues el tema va dirigido para ellas, para ellos, y qué mejor pues volverlo de esta manera, ¿no? Un diálogo a través del cual podamos opinar, exponer nuestros pensamientos, nuestras dudas, y creo que eso le da vida justamente a los diálogos virtuales que promueve INAFET. Así que nada, muchísimas gracias y esperemos vernos nuevamente pronto, queridísima Alma, si continuamos aquí con ustedes. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todas y a todos.
Gracias, Luis Enrique. Sí, esperemos darle continuidad a los temas. Solamente que como nuestras compañeras, nuestros compañeros que nos acompañan saben que ya está muy próximo el cierre de esta presente administración del gobierno federal y entonces, pues bueno, estamos ahorita en una pausa para ver justamente las instrucciones superiores y poder darle continuidad a los temas, a la agenda y ya pues estaremos subiendo los temas próximos en la plataforma Fórmate para que también estén atentos de ello. Y por lo pronto les agradecemos a quienes tuvieron el interés y el tiempo para esta sesión. Muchísimas gracias. Sin más, a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y su titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, les damos las gracias y que tengan muy buena tarde. Hasta luego, excelente tarde. Bye.